podernos reunir un domingo más, para poder deleitarnos en su presencia, para poder disfrutar quién es Él realmente y solo darnos como una prueba, una muestra de aquello que va a ser la eternidad entre el Señor y sus hijos. Así es que confiamos en Dios, que no lo veamos como algunos niños piensan, ay, qué aburrido estar cantando. No, pero no va a ser así. Va a haber un deleite completo, un deleite pleno del pueblo del Señor admirando a su Señor. En esta oportunidad queremos meditar en la palabra del Señor y ver lo que está a nuestro alrededor y en lo cual nosotros estamos inmersos. Vivimos en un mundo, vivimos en una época, vivimos en un momento en el cual lo que sucede a nuestro alrededor muchas veces nos vemos nosotros involucrados en aquello que nos afecta, cosas que nos afectan. Y queremos meditar en un diagnóstico, una situación actual de la humanidad en la cual nosotros nos encontramos. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, con tu palabra, con nuestros corazones. Señor, venimos delante de ti para suplicar tu gracia y tu misericordia, para que tú, Señor, nos des un corazón atento, un corazón que entienda tu palabra, no solo en la mente, Señor, sino en nuestro corazón, que tu palabra pueda ser traída al corazón, Señor, y así podamos ser impactados por tu palabra, por tu escritura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú nos hables al corazón. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Gracias, Señor. En esta oportunidad queremos estar meditando en dónde nos encontramos realmente. O sea, dónde está usted y dónde estoy yo, para que no seamos sorprendidos pensando que las personas que están a nuestro alrededor y el sistema de cosas que están a nuestro alrededor son inofensivos. Pero no. Veamos qué dice la Escritura. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 19 y 20. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. San Juan, 3, perdón, es 3:19. Es que estas presentaciones son bien desobedientes, fíjense. Uno les pone una cosa y agarran otra. Perdón, San Juan. San Juan 3:19. Ahí sí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Si usted recuerda el contexto de este pasaje, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 19, recuerda con quién era esa conversación. Recuerda las palabras que el Señor le dice a Nicodemo. Con Nicodemo es esta plática. Y le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y después de darle una declaración bien clave, después de decirle que el Señor ha amado a la humanidad, le dice una condenación. ¿Cómo es eso? O sea, en el mismo contexto, a la misma persona le está declarando una gran bendición, pero también un gran dolor, una situación de adversidad, una situación de dolor extremo. Y aquí es donde nosotros podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué aquí está hablando el Señor de una condenación? Y algunas personas piensan que Dios no se enoja. Y el Señor le está diciendo que va a haber una condenación eterna. Pero entonces significa que Dios sí se enoja. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces, es
errado pensar que Dios no se enoja. Es equivocado pensar que Dios solo es amor. Dios no solo es amor. También tiene el otro extremo. Entonces, la situación es que necesitamos tener claridad en nuestra mente, en nuestro corazón, la magnitud de todo lo que comprende las posibilidades de Dios. No es que solo Dios bendice, no. Y aunque usted diga en el nombre de Jesús, y que yo declaro, y que yo proclamo, y que yo arrebato, y aunque usted salga con cualquier cosa de esa, Dios va a hacer su voluntad. Dios va a hacer su voluntad. Y necesitamos saber qué dice la Biblia de esto que estamos hablando. Veamos Proverbios capítulo 3 y versículo 11. Proverbios 3:11. Estamos solamente viendo el contexto, si Dios se aira o no. Entonces dice en Proverbios 3:11: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Bueno, aquí estamos hablando de un castigo y de una corrección que implica un dolor en nosotros como personas. Veamos qué dice 1 Corintios 11:32. Dice 1 Corintios 11:32: mas siendo juzgados, ¿somos castigados por la mamá? No. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Quiere decir que la disciplina del Señor, el castigo del Señor, tiene propósitos buenos también. Porque aquí dice, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la verdad es que necesitamos conocer más sobre el carácter de Dios, sobre la forma de pensar de Dios. Necesitamos conocer más hasta dónde el Señor es capaz de actuar, de obrar en su creación. No podemos encapsular al Señor, no podemos encerrar al Señor, no podemos limitar al Señor de decir, Dios solo es amor, y es perdón, y es paciencia. No, necesitamos ver todas las posibilidades que Dios tiene en sus manos para obrar. Y eso implica cuando hay dolor. Eso es como que me diga una mamá o un papá que no disciplina a sus hijos porque los ama. Eso es un concepto erradísimo del amor, muy equivocado del amor, porque el amor implica también la disciplina a los hijos, porque si no, después los hijos crecen y le dan grandes dolores de corazón, grandes dolores más adelante. Entonces, necesitamos conocer más el carácter de Dios, necesitamos conocer más qué es lo que Dios ha hecho en el pasado y que continúa haciendo y que va a hacer según su voluntad. Veamos, fíjese, ¿qué es lo que Dios hizo dentro de esta parte de que se aira Dios? Envió un diluvio en Génesis. Imagínense, empezando la creación. Génesis 1 es la creación de los mares, de los cielos, de las plantas, de los árboles, de los peces, los animales, todo. Y en el capítulo 7, 6 capítulos después, Dios manda un diluvio para raer todo lo que había en la tierra. Y solo salva a los animales y a algunos seres humanos. Entonces, fíjese, es un diluvio. Mire, usted y yo no tenemos ni idea qué es eso. O sea, lo podemos imaginar por películas, pero el hecho de que de los cielos cae el agua, de abajo las fuentes sale el agua por todos lados, no hay de dónde agarrarse. Y esa fue la ira de Dios. Dios estaba molesto con el hombre, sobre toda la tierra. Veamos qué más cosas. La rebelión que hace Coré, Datán y Abirán del pueblo del Señor.
Aquí nosotros vemos como Coré, Datán y Abirán se rebelan contra el Señor y describe las escrituras en Números, dice que la tierra se abrió y se los tragó a ellos. Imagínense qué tan airado estaba Dios. Estaba muy molesto Dios. Veamos qué más sucede. Fuego y azufre cae sobre estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Desciende fuego. ¿Se puede imaginar usted eso? Que descienda fuego del cielo y azufre ardiente, caliente, y desaparecen las dos ciudades. Dios se aira. Veamos qué sucede en el Nuevo Testamento. Alguien podría decir, pero es que en el Antiguo Testamento sí sucede eso. Veamos qué pasa en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 23, fíjese, aquí se menciona cómo el rey Herodes acepta, recibe, que lo alaben a él, que digan que es grande, que es majestuoso. Y entonces, como él aceptó la gloria y la honra para sí mismo, entonces dice que cayó comido de gusanos en el momento, enfrente de todos. Dice que se llenó de gusanos y se lo empezaron a comer vivo. ¿Se puede usted imaginar qué tanto se aira Dios? Sí, en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de Hechos capítulo 12. Veamos qué más encontramos. Mire, si bien es cierto, no hay tantos juicios como en el Antiguo Testamento, pero sí encontramos muchas advertencias del mismo Señor Jesús, diciéndole al hombre, va a venir un juicio. Hay una condenación que es eterna. Que se guarden. Mire, ejemplo rápido, Mateo 23, 33. Le dice el Señor: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y mire, el Señor no estaba hablando en sentido figurado, ni estaba diciéndole las cosas solo para asustarlos y que ellos hicieran algo por lo que Él les estaba diciendo. No, les estaba declarando una gran verdad. El mismo Señor, hablando del infierno, de una condenación en el infierno, un infierno eterno. Y en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Habla de un ¿qué? De un juicio. Habla de un juicio de la humanidad en el momento que Él es crucificado. Ahí estaba haciendo un juicio y declarando buenos y malos, declarando culpables e inocentes. Como leíamos al inicio, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la oscuridad, las tinieblas, el pecado, lo que desagrada al Señor, y prefirieron lo que les agradaba a ellos, a la humanidad. Bueno, con esta introducción, si bien es cierto, queremos hablar de que Dios es amor, pero también está el otro extremo, un extremo opuesto, un extremo que está literalmente en un extremo en cuanto a Dios. La ira de Dios, el juicio de Dios, la condenación de Dios, y por el otro lado el amor de Dios, el perdón de Dios y la venida de esa luz al ser humano. Ok, entonces veamos que Dios se aira por las malas obras de nosotros los seres humanos. Y aquí no vamos a hablar solo de las personas de allá afuera, vamos a hablar de toda la humanidad en donde la iglesia está incluida, porque la iglesia no está exenta. El pueblo de Israel no está exento de que el Señor va a decir: vaya, Israel no hay problema, ahí lo voy a dejar. O que la iglesia está exenta de decir, como es el cuerpo de Cristo, lo han sido perdonados, han sido lavados, no hay problema. No, de ninguna manera.
el Señor se ha encargado de que tanto a la humanidad como a la iglesia, el Señor dice, no, eso no te lo voy a permitir. Y hasta donde el Señor lo acepta, hasta donde el Señor lo permita, hasta donde el Señor está dando oportunidades para que vengan al arrepentimiento, para que vengamos al arrepentimiento. Y si no, entonces ya no hay remedio. Y no hubo ya remedio. Entonces, la ira de Dios provocada por las malas obras de la humanidad, de todos nosotros como seres humanos, como dice el Salmo 106, versículo 29, por favor. Salmo 106, 29. Dice, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Hoy en día, nosotros como padres, muchas veces llegamos al extremo de decir, ya vas a ver, oíste, ya vas a ver lo que te voy a hacer, ya vas a ver lo que te va a pasar. La esposa dice, cuando venga tu papá ya vas a ver. Y Dios no hace así. Dios se aira y en el momento no dice ya van a ver, no. Dice que en ese momento se desarrolló una gran mortandad en su pueblo. ¿Por qué? Dice que provocaron la ira de Dios por las malas obras de ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Lo hemos dicho muchas veces, que hacemos una mala obra y no nos pasa nada. Y entonces decimos, o Dios está dormido, o Dios no me ve, o Dios no lo sabe, pero de una manera u otra, ok, está bien. Sí, pero viene Dios y actúa. A veces actúa en el momento, otras veces actúa con el tiempo. Pero Dios no se hace del ojo pacho de nadie. Mire, hermano, si usted ve el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, cuando los siervos de Dios, los profetas de Dios, los reyes de Dios del pueblo de Israel, cuando los jueces hicieron algún tipo de pecado, la Biblia declara, y tomó mujer cusita Moisés, y David pecó con Betsabé. O sea, la Biblia declara el pecado de las personas que nosotros pudiéramos pensar, no hay problema con ellas, y no hay problema con nosotros, con lo que podamos hacer. Y la Biblia declara, mire, qué vergüenza que diga la Biblia, y René Ovidio hizo esto y esto y esto y esto. Y tenemos la vida de Moisés, de David, de Abraham, de todo el mundo los tenemos en vitrina de los pecados que hicieron. Y eso es vergonzoso, que quede escrito para la eternidad mi pecado. Y Dios se aira por las malas obras de nosotros como seres humanos. Y usted podría pensar, pero no hace nada. No, espérese. Deje que el Señor haga y se va a dar cuenta si realmente Dios no hace obras. ¿Qué pasó aquí? Que dice que en ese momento, por las malas obras de ellos, se desató una gran mortandad. Una gran mortandad. Mire, hermano, en la historia de la humanidad han habido cientos de pandemias y epidemias. Han habido mortandades de millones de personas. Muchísimas. Y las personas empiezan a buscar culpables. Esto por lo que hicieron esto por lo que hicieron aquello, por lo que hizo aquella empresa, por lo que hicieron los ricos. No es cuestión de ricos, ni de empresas, ni de personas. Es cuestión de Dios que se desatan grandes mortandades en la humanidad. Mire, hoy con la tecnología
han podido hacer estudios sobre cuál fue el origen de esta pandemia que ni ha pasado todavía, que ahí está viva, está latente todavía, la del COVID. Y cualquier cosa pueden decir, y usted habrá escuchado diferentes teorías, pero cualquiera que sea, es Dios el que permite la mortandad de millones de personas. De millones de personas. Dios no se puede quedar callado, no se puede quedar así de brazos cruzados de ver a la humanidad y su destino. Hay una situación muy difícil, muy complicada entre nosotros como seres humanos, cuando estamos haciendo cosas que al Señor no le agradan. Cuando vemos a Dios obrar en situaciones que no entendemos y pensamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué allá ellos no y yo aquí sí? Pero es el Señor el que permite grandes mortandades. Bienvenidos, que el Señor les bendiga. Entonces, nuestro Dios no se hace del ojo pacho de pensar, pobrecitos, ahí que sigan, es en ignorancia. No. ¿Qué más dice las Escrituras? Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice que es por la maldad del hombre. Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se puede usted imaginar cómo es posible que reciente estaba la creación, reciente estaba cómo Dios creó al hombre sin nada malo? Y aquí estamos viendo entonces que, fíjese, es Dios el que observa el corazón del hombre, y Él ve que en el corazón del hombre dice que es de continuo solamente el mal. ¿Cómo es posible? Nosotros no podemos pensar, no, pero es que yo soy bueno. ¿Cuál? No podemos pensar que nosotros somos buenos y de decir, yo no tengo esas malas intenciones. Todos los seres humanos, el diagnóstico que el Señor está haciendo aquí es de que el hombre en sí, toda la raza humana, es el mismo pensamiento, los mismos designios, de continuo solamente el mal. Algunos estudiosos opinan que el diluvio se desarrolló aproximadamente 1656 años aproximadamente después de la creación. Y durante este periodo, recuerde que el tiempo era medido diferente. Habían personas de 600 años, de 969 años, que fue el de Matusalén. Entonces era diferente. Pero en este cálculo que han hecho, estamos viendo que el Señor está determinando la maldad de continuo en el hombre. La humanidad ya hacía solo cosas que al Señor no le agradaban. El hombre y la mujer ya estaban viviendo de una manera tal que no pasa nada. Y de esa manera poder decir, podemos disfrutar nosotros de lo que hagamos, no hay ningún problema. Sin embargo, en la libertad, cuando Dios le da a escoger al hombre que decida, imagínese qué cosas. Imagínese qué cosas el hecho de que el Señor le da la opción al hombre, escoge entre el bien y el mal. Mire, ni le pregunto a usted, porque usted me va a decir, hermano, el bien, yo escogería el bien, lo bueno, lo de Dios. Pero no es cierto. El hombre de Dios, el Señor le dio la oportunidad al hombre de escoger entre el bien y el mal.
Pero ¿qué decía Juan 3:19? El hombre amó, escogió amarse, imagínense, amar más las tinieblas que la luz. Y entonces en esa elección que el hombre hace, escoge siempre lo que a Dios no le agrada. Imagínense qué cosas. La inclinación del hombre, el razonamiento del hombre es que a mí me gusta esto, es que a mí me agrada, me satisface, me llena, me alegra, a sabiendas, entendiendo que a Dios le desagrada. Y el hombre analizando eso, ¿escojo esto o escojo esto? El hombre entiende, analiza y dice, esto no le gusta a Dios, pero eso es lo que yo quiero. Esa es mi inclinación, eso es lo que yo deseo. Y en lugar de que haya una lucha de uno mismo y de decir, Señor, ayúdame, Señor, no quiero, uno se entrega así como en caída libre, así, en el desvarío. El hombre escoge todo lo que es en contra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que produce esto? Por esa razón es que Dios ha tomado una actitud con el ser humano. Isaías capítulo 34. Hoy en la mañana estaba viendo una noticia, no sé si sea cierto, no tuve tiempo y no sé cómo hacerlo tampoco. Pero hablando de Israel, de cómo Israel se ha convertido en una nación que alberga el movimiento LGBTI, no sé qué, todas las letras, y que hay una convención que hacen anualmente. De este año pasado fueron más de 200,000 personas las que llegaron ahí, no sé si sea cierto, no sé, pero me llama la atención de cómo es posible que el pueblo de Dios, siendo tan celoso y estando alrededor de los países musulmanes que son bien celosos también para esas cosas, le den posada a ese tipo de pensamiento. Mire la consecuencia. Isaías 34, versículo 1. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Oigan todos, les dice el Señor, pongan atención, todo el mundo, todas las naciones, pongan atención. Le dice, versículo 2, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Aquí está hablando Dios algo no en sentido figurado, es literal. Y el Señor está diciendo a todos los pueblos, todas las naciones, pongan atención lo que les voy a decir. Y dice, Jehová está airado con todas las naciones. ¿Cuántas naciones hay? No importa. ¿Cuántas personas sumen las naciones? No importa. Dios está airado con nosotros los seres humanos. Está airado, hermanos. Está airado, está molesto, está indignado. Está indignado porque viniendo la luz, para que el hombre dijera, ha venido la luz, la salvación, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. ¿Qué hizo la raza humana de aquel momento? ¿Qué hicimos los seres humanos? Agarramos al Señor, lo maltratamos, lo torturamos, le pusimos una corona de espinas y lo crucificamos. Y dice que todo el mundo, cuando Herodes les pregunta, Pilato les pregunta, ¿qué hago con él? Crucifíquenlo. Y deja libre a Barrabás, al ladrón, imagínense. Entonces la luz vino y los hombres, nosotros los seres humanos, amamos más las tinieblas que la luz. Y entonces entonces Dios dice, estoy airado con las naciones, estoy airado con la humanidad.
Yo no sé si Dios diría, voy a mandar otro diluvio. Pero la Biblia dice que Dios no puede hacer eso, porque Él ya se comprometió. Ya dijo, no voy a volver a enviar un diluvio. No voy a volver a raer la tierra con agua. Pero entonces lo puede hacer con pandemias. Entonces lo puede hacer con enfermedades. Entonces lo puede hacer de cualquier otra manera. Pero ya no en la manera que lo hizo antes. Pero dice que está airado. Dice que está indignado, está molesto con la raza humana. Y nosotros, los que hemos vivido esta pandemia del COVID-19, y el Señor ha permitido que estemos vivos en el 2024, hemos pasado esa prueba, y los seres humanos, como fue en Estados Unidos, creo que fue que dijeron que Estados Unidos estaba de pie todavía después de la pandemia, después de las Torres Gemelas, que estaba de pie todavía, y deberían de estar de rodillas. Todos nosotros los seres humanos estando de rodillas diciéndole, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, ayúdanos para no seguir cayendo en estas malas obras que a ti te producen ira. En lugar de volvernos al Señor, no es cuestión de que Dios ama al pecador y que odia el pecado. No es cierto. Eso no es verdad, no es bíblico. Dios está airado con el pecador y el Señor está airado con lo que hace, con la persona y con lo que hace. Dios está airado. Eso dice la Escritura, Dios está airado. Entonces, por las actitudes del hombre, por las obras del hombre, aunque el hombre diga, no me ha pasado nada, espérese, es que Dios no pierde una. Dios no puede ser, se me olvidó tal persona. No. Dios está esperando que volvamos al arrepentimiento. Estamos viendo la ira de Dios. Estamos viendo cómo Dios se molesta con las obras del hombre. Veamos algo más que le produce ira a Dios: la incredulidad. Le produce ira la incredulidad del hombre, y la Biblia declara que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como nosotros los seres humanos, que somos mentirosos. Todos nosotros somos mentirosos y sabemos cómo disfrazar las cosas para que no nos descubran. Somos mentirosos, somos mentirosos. Pero el Señor está diciendo, sí, pero yo no soy hombre. Yo no miento. Lo que el Señor ha dicho que va a hacer, lo hace. Lo que el Señor ha dicho que no va a hacer, no lo hace. Entonces todo lo que Dios dice es cierto. Tarde o temprano, pero se va a cumplir. Tarde o temprano, en el momento oportuno, en el momento que corresponde, va a suceder. ¿Cómo? No sabemos. ¿Dónde? No sabemos. Pero de que va a suceder, va a suceder. Porque ni una jota ni una tilde van a dejar de cumplirse sin que este siglo haya pasado. Entonces Dios ha de cumplir lo que Él ha dicho. Él no es hombre para que mienta. Entonces, ¿por qué le molesta? ¿Por qué le molesta al Señor la incredulidad cuando Él habla algo y nosotros decimos, no puede ser? Veamos qué es lo que pasa. Veamos por favor en el Salmo 106. Salmo 106, versículo 24. Salmo 106, 24. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Aquí viene Dios, Él hace una promesa
le dice a su pueblo, van a entrar a la tierra prometida. Es una tierra que fluye leche y miel. Van a entrar ahí. Y dice que el hombre lo que dijo fue, no puede ser. Imagínense, los hebreos, los judíos, vieron las plagas en Egipto, de cómo llegaron las moscas y cómo la mortandad, y vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto, y todavía no le creen a Dios. ¿Se puede usted imaginar la indignación del Señor cuando Él habla algo y no le creemos? Viene el Señor y abre el mar rojo, lo abre para que ellos puedan caminar en seco. Pasan del otro lado, ven que vienen los egipcios y el mar se cierra y mueren los egipcios. Y el hombre allí, el pueblo ahí, ve el milagro de Dios, de cómo los protegió. Vieron las plagas, a sus hijos no les pasó nada, ningún primogénito de los israelitas murió, ninguno. Y de los egipcios sí murieron todos los primogénitos. Y ellos pueden ver, ellos se vuelven y ven hacia el mar que venían los egipcios y ven ahí los cuerpos, los caballos, las carretas, y ven todo ahí ahogados, destruido todo. Viene el Señor, los lleva y les dice, yo los voy a introducir a la tierra prometida. Y un paso que iba a ser de un par de días, se tardaron 40 años en el desierto dando vueltas. ¿Por qué? No le creyeron a pesar de lo que habían visto. No le creyeron al Señor a pesar de las grandes maravillas que el Señor había dicho. Este soy yo. Esta es mi carta de presentación. Esto es todo lo que yo puedo hacer. Y no le creen. Gravísimo error no creerle a Dios. Tremendo error, tremendo pecado de incredulidad al no creer lo que el Señor habla. Dice también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, a fin de que sean condenados todos los que no, ¿qué dice? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo? No puede ser. No puede ser como Dios habla algo, la verdad, la justicia, y dice que nosotros como seres humanos dijimos, no puede ser. Yo prefiero creer y cree lo contrario de Dios, y cree lo negativo de Dios, y cree lo que Dios odia, y cree lo que Dios no le agrada, y prefiere recibir otras cosas. Y entonces, ¿qué es lo que dice que le pasa a esta persona? Son condenados por incrédulos. Jamás ponga usted en tela de duda lo que Dios ha hablado. Jamás piense usted, y esto lo va a hacer Dios. No creer, otra cosa que a Dios no le agrada es no creer lo que la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo. Mire este pasaje en Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, versículo 25. Lucas 24, 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían.
Desde Moisés, desde las leyes, desde el Éxodo en adelante, el Señor les empieza a hablar a estos que iban camino de Emaús. Y les empieza a hablar lo que la Biblia del Antiguo Testamento, la parte del Antiguo Testamento, decía de Él, del Señor Jesús. Pero mire qué indignación del Señor, porque les dice, insensatos y tardos de corazón. Porque ellos conocían las Escrituras, pero no las creían en cuanto al cumplimiento en Cristo Jesús. Por favor, lea las Escrituras. Y cuando las lea, vea al Señor, busque al Señor en las Escrituras que usted está leyendo. No deje de leerlas, porque ahí encuentra al Señor, porque ahí Él dice, lo que las Escrituras dicen de mí, eso les empezó a declarar. Léala, por favor, para que conozca quién es su Señor. Mire, otra ira de parte de Dios, porque la humanidad dice que no honra, porque la humanidad no honra al Hijo. Salmo capítulo 2, versículo 12, por favor. Salmos 2, versículo 12. Dice, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mire, hermano, el Padre se enoja si no honramos al Hijo. El Padre se aira cuando Él ha determinado que el Hijo reciba gloria y honra de los hombres aquí en la tierra. Y cuando el hombre no honra al Señor, no glorifica al Hijo, entonces el Padre se enoja. Él ha determinado que su Hijo reciba toda gloria y honra aquí en la tierra y en los cielos y en todo lugar. Pero cuando eso no sucede, cuando no lo hacemos nosotros en nuestra forma personal, entonces decimos, suceden puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar? Bueno, entonces, ¿qué consecuencias hay de todo esto que Dios se aira? ¿Qué consecuencias hay de todo esto que Dios se molesta? De que Dios se enoja. Las consecuencias son que Dios actúa en cada uno de nosotros. A veces el Señor lo hace así, obrando en toda la humanidad, como en una pandemia, y en otras ocasiones es en forma personal. Vayamos por favor a Romanos capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, 24. Romanos 1, 24. Dice en Romanos 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Viene Dios y actúa de muchas formas y de muchas maneras, como Él quiere actuar, como Él soberanamente lo hace. Y entonces una de las maneras dice que Él hace un juicio en las personas. Eso ya es en forma individual. Ya no es así que todo el país, todo el continente, toda la raza humana, no, sino ya en forma individual. Y dice que los entrega a inmundicia. Los entrega a inmundicia para cometer pasiones vergonzosas. Mire lo que dice Romanos 1:26, ahí cerquita donde estamos. Romanos, lo vamos a ver en estos versículos. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución
debida a su extravío. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el Señor? El Señor está trayendo un juicio a la raza humana en forma individual. Ya esto es personalizado. Y entonces dice que es una condenación la que Dios hace, trayendo inmundicia. Y a que las personas, tanto hombres como mujeres, dice que se entregan a pasiones. El mismo Señor, el mismo apóstol Pablo, dice que son actos vergonzosos, que son cosas que no deberían de suceder. Entonces, viene Dios y está haciendo un juicio en forma individualizada. Y entonces esto ya es con algunas personas. Dice que Dios los entrega a una mente que saca cero, a una mente que no puede razonar correctamente. Es una mente que considera que aquella inclinación y aquellos deseos y aquella pasión considera que está buena, pero es un juicio de Dios que esa mente no entienda. Y eso necesitamos nosotros comprender, que esa persona no va a comprender. Nosotros necesitamos entender que esa persona no va a comprender porque tiene un juicio en su mente que no va a poder captar la verdad. No va a poder razonar de decir, de veras es cierto. No puede. Porque es un juicio de Dios en donde le ha dado una mente reprobada. Una mente que no va a discernir, a menos que el Señor haga un milagro. ¿Qué otra palabra expresa? Dice que es una mente reprobada porque no entiende que la luz vino al mundo. No lo entiende. No entiende que prefirió las obras pecaminosas y rechazar la luz. Eso no lo entiende. Mire, nosotros que escuchamos este mensaje podemos decir, si es lógico, que si está bien, si la luz y el Señor y yo y el perdón y mis pecados y el Señor, sí está bien. Pero ese tipo de personas no lo entiende así, porque tiene una mente que no entiende para comprender que la luz vino al mundo, pero que esta persona amó más las tinieblas que la luz. Y la forma como lo describen las Escrituras es que solo a quienes el Señor ha tenido a bien hacerles ver y entender. Busque, por favor, búsquelo. Si tiene ahí su Biblia, busque, por favor, San Juan 6:44. Búsquelo, por favor. Juan 6:44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno se puede acercar al Señor si el Padre no hace la obra. Si el Padre no dice, yo quiero que Ronald entienda y se acerque a Jesús. Si el Señor dice, yo quiero que Henry entienda, se va a acercar. Si no lo escoge, no hay manera. Si usted ha entendido, ha sido por gracia y por misericordia, no porque allá afuera estuviera en una vida normal. Dios no ha hecho una obra pensando, es que Ovidio es buena gente, y como Ovidio es buena gente, pues lo voy a escoger. Que entonces Ligia es buena persona, mire ella. No, es la voluntad del Padre que entienda, y si entiende, entonces se va a poder acercar a Jesús. Si no, va a seguir igual, en una mente reprobada, que no entiende que la luz vino al mundo y no entendió, y se
ha alejado en su vida normal del Señor. Dios en su plan sabe que está airado con la humanidad. El grueso, la mayoría, el mayor porcentaje de seres humanos ha rechazado, siempre ha rechazado a Dios, porque sus deseos siempre han sido en contra de Dios. Pero ahora necesitamos entender, ¿qué pensábamos? ¿Que Dios nunca iba a hacer nada en la humanidad para llamar su atención? ¿Qué pensábamos? ¿Qué pensaban el hombre de los años 500? El hombre, la raza humana en los años 1000. ¿Qué pensaba el hombre? ¿Que Dios no iba a hacer nada? Muchas pandemias han habido, muchas. Guerras, ¿cuántas guerras no han habido? Y han muerto miles, millones de personas. Bombas nucleares han caído y han muerto miles de personas. Las Torres Gemelas, cientos de personas. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende que es Dios el que está airado y que es Dios el que actúa de una forma o de otra. Que no tenemos ni idea de lo que Dios es capaz de hacer. No nos medimos nosotros de poder entender qué va a hacer Dios. Yo no sé. Pero de que va a actuar, va a actuar. No podemos pensar que Dios se va a quedar de brazos cruzados pensando, que hagan lo que quieran. Dios no puede continuar callado ante el desbordamiento de la maldad del hombre. Imagínense, lo voy a repetir, qué indignante la inauguración de los Juegos Olímpicos estos de Francia, en donde hacer una mofa de Dios, de la última cena, de hacer algo tan denigrante. ¿Y con qué ética el Comité Olímpico Internacional le puede decir a un atleta, no hables nada de Dios en tu camisa, en tus zapatos, no digas nada si ganan? Le prohíbe. Y ellos sí podían hacer cosas indignantes de Dios. Las grandes potencias, los grandes países industrializados, con viajes al espacio, con gran tecnología y con cosas de armas y todo lo más desarrollado, de los peores en cuanto a las leyes que promueven. Y no quiere decir que solo las grandes potencias, no, porque hay países pequeños en donde también Dios ha sido rechazado, como países como Haití, países africanos en donde, ahí son grandes, pero países en donde han rechazado a Dios y se han entregado al vudú y a la brujería y cosas por el estilo. Pero no entendemos los llamados de Dios. No entendemos los juicios de Dios. No entendemos. Así como tampoco agradecemos que nosotros hemos sido llevados por el Padre hacia Jesucristo. Y a pesar de todo esto, a pesar de todas las consecuencias, a pesar de todos los juicios, no entiendo el amor de Dios. No entiendo cómo Dios, viendo la humanidad de esta manera, la inclinación, las violaciones y cómo el maltrato a los niños, el maltrato a la mujer, las drogas y todo cuanto existe del aborto y todo, a pesar de Dios ha salvado al hombre. Dios le da la oportunidad al hombre
Para terminar, quiero que busque por favor Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Búsquelo por favor. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero Dios tiene un margen. Tiene un margen y dice: en medio de toda esta ira de Dios, en medio de este conducirse del ser humano pecaminoso, viene el Señor y dice: todavía hay paciencia y benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento. Si quieres seguir en lo que estás haciendo, es cuestión de que la mente reprobada es la que se está manifestando y no te interesa, no le interesa al hombre. Pero si hay una pizca allá en el fondo de decir: Dios tiene razón, entonces dice que eso que está ahí sembrado allá bien en lo profundo, en el fondo del hombre, puede buscar a Dios y Dios le concede el arrepentimiento, de poder decir: Señor, esto soy yo, esta es la humanidad donde yo vivo, donde yo me desenvuelvo, donde yo estoy, lo que veo a mi alrededor, lo que veo en el internet, lo que veo en mi teléfono, todo lo que veo, Señor, me atrae, Señor, pero ya no más. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Que podamos decirle al Señor a esta mañana: Señor, ayúdame, te necesito, Señor. No quiero seguir en lo mismo. No quiero seguir en mi naturaleza, en mi inclinación, en mis deseos. Ya no más, Señor. Perdóname. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia. Señor, gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, tú has tenido paciencia hasta este día, hasta este momento. Señor, gracias porque sin entenderlo, Señor, tú me has esperado hasta este momento. Señor, gracias por tu perdón, por tu paciencia. Señor, en el nombre de Jesús, es como un grito de angustia, Señor. Es una súplica diciendo: perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, ayúdame. Sácame de aquí, Señor. Solo tú tienes el poder. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Señor, no hay nadie, no hay nada que me pueda sacar de aquí, de mi condición. El pastor no puede, el esposo no puede, la esposa no puede, los hijos no lo pueden sacar, los padres no lo pueden sacar. Solo Dios puede hacer ese milagro de rescatarnos, de salvarnos, porque la luz vino al mundo, pero ya no quiero amar las tinieblas, Señor. Señor, pero ya no más. Señor, rescátame. Señor, sálvame. Señor, haz tú el milagro que yo solo no puedo hacer, Señor. Que por mi esfuerzo no puedo lograr, Señor. Porque el pecado es muy fuerte.
porque mis inclinaciones son muy fuertes y solo tu poder me puede sacar de aquí, Señor Jesús. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Señor, gracias, porque solo tú puedes hacer el milagro, Señor. Haz un milagro en mi vida, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy, Señor. Señor, solo tú lo puedes hacer. Oh Señor Jesús, sálvame, Señor. Rescátame, Señor. Señor, tómame de la mano. Tómame, Señor, y sácame. Me estoy hundiendo, Señor. Señor, me estoy ahogando. Señor, toma mi mano y sácame de aquí. Rescátame, Señor. Oh Dios. Señor, ayuda. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Te llama el Salvador. Oh, sí, oh Dios. Ven tal como estás. Ven a Él a recibir. Vivirás por siempre. Vida eterna. Oh, sí, Señor. Dispuesta para hoy. Oh, Dios. Toma el agua viva Oh, sí, Señor. y no tendrás más sed. Oh, Dios. Ven tal como estás. Es un llamado de Dios. Te llama el Salvador. Si ha estado viviendo en su propia vida Ven tal como estás. en una vida de pecado, rechazando a Dios. Ya recibí. Oh, Dios. Vivirás por siempre. Vida eterna. Oh, Dios. Dispuesta para hoy. Toma el agua viva y no tendrás más sed. Vida eterna. Dispuesta Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor. el agua viva y no tendrás más sed. Oh, Dios. Señor. Vida eterna. Oh, Cristo. Dispuesta para hoy. Toma el agua viva y no tendrás más sed. Señor, tú nos conoces, Señor. Señor, te doy gracias porque yo no conozco la mente ni el corazón de mis hermanos.
No conozco la mente, el corazón de quien está escuchando este mensaje. Pero tú sí, Señor. Tú lo conoces y conoces su vida y conoces su andar. Señor, tú lo sabes todo. No podemos esconder nada de ti, Señor. No hay secretos que tú no conozcas. Pueden haber secretos que no conozcan mis hijos, mis padres, mi esposa, el esposo, el pastor. Secretos que solo tú conoces, Señor. Y tú sabes si son obras que te causan ira las que yo he estado cometiendo. Señor, perdóname, Señor. Señor, mira la mente y el corazón de cada uno, Señor, que ha escuchado este mensaje. Señor, escucha su oración sincera, Señor. Es una oración honesta. Es una oración entre tú y cada persona. Señor, que así puedas obrar. Que así puedas obrar, rescatando nuestras vidas, Señor. Escucha ese clamor, Señor. Señor, escucha la súplica de cada uno, obrando tú en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia, Señor, por tu perdón hasta este día, en donde no han habido consecuencias graves. Gracias por tu paciencia, porque no has actuado conforme a nuestras obras. Gracias porque no nos has pagado conforme a lo que merecen nuestras obras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Porque hasta este momento no hay consecuencias graves, eternas. Y si así fuera, es parte de tus tratos con nuestras vidas. Padre, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, porque a pesar de, tú has tenido paciencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén.